Mire, llega el momento de hacer contacto con Radio Duna. Comienza Estado Nacional en su versión radial junto a Matías del Río y María José Soto. Y ahora sí, tomamos contacto con Carolina Escobar. Carola, muchas gracias por este contacto, con lo cual iniciamos Estado Nacional en Duna Transmisión. No, está Nicolás Vial. Está el Nico Vial, sí. Pensé que estaba la Carola Escobar ahí, ¿no? ¿Me confundí? Bueno, en fin, Nicolás, muchas gracias, Nico, también por este pase, y partimos la transmisión conjunta de Radio Duna y Canal 24 Horas. Y estábamos hablando, ¿está ya nuestro invitado? ¿Sí? Preséntalo, por favor, María José. Exactamente. Tú estás hablando del acuerdo que logró este fin de semana la democracia cristiana con el gobierno por la reforma tributaria, que ha generado un montón de coletazos, no solamente en la oposición, sino también en la misma democracia cristiana. Y se lo vamos a preguntar a un senador precisamente de la ADC, Francisco Buenchumilla. ¿Cómo está, senador? Buenas tardes. Senador, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas noches ya. Un gusto saludarlos. ¿Llueve en la Araucanía? Estamos como en invierno, llueve, no llueve y llueve, pero estamos normales, diría yo. Aquí en Santiago llueve, que es toda una novedad, como usted sabrá. Pues. Pucha, claro, exactamente. Antes llovía en Santiago, ya no tanto, pero hoy día llueve, así que estamos contentos. Qué bueno. Decíamos que había algún grado de sorpresa, porque no nos enteramos que hubo muchas reuniones la semana pasada entre el presidente de su partido, Fuad Chahín, algunos miembros o algunos representantes de las pymes y al gobierno para llegar a este acuerdo que se firmó el fin de semana, un preacuerdo, un protocolo entre los diputados, porque estaba jefe de bancada de su partido, Gabriel Asensio, y el gobierno y las pymes y los emprendedores para llegar a este acuerdo de reforma tributaria. ¿Qué es lo que pasará en el Senado? Usted es senador demócrata y cristiano. ¿Cómo lo ven? Bueno, ese proyecto nosotros lo estamos mirando a la distancia porque faltan varios meses, creo yo, para que llegue al Senado. 30 días, dicen. ¿Quiere despacharlo el ministro en 30 días? El ministro de Claro, Hacienda. lo que yo quiero decir es que uno se preocupa de los detalles del proyecto cuando ya está en el Senado, mientras tanto uno es espectador de lo que está pasando en la Cámara, pero con el protocolo naturalmente que uno no puede quedarse, digamos, de brazos cruzados viendo lo que se está firmando. Ese es nuestro problema. ¿Por qué, senador Buenchumilla? ¿Por qué no, con lo que conocemos hasta ahora, por qué lo inquieta, o qué lo inquieta? Yo he dicho que este proyecto es un caballo de Troya, que tiene por fuera cosas buenas y atractivas, como es todo lo relacionado con las pymes, los adultos mayores, etcétera, pero que dentro de este proyecto lo central y lo que al gobierno le importa es la reintegración en el pago del impuesto a la renta de las grandes empresas mediante la vuelta a ese sistema que se implantó en el año 1984. Entonces, y el gobierno eso lo está logrando ahora con la firma de este protocolo, y a mi juicio eso significa que la democracia cristiana pasó la línea roja de lo permitido, digamos, de acuerdo con lo que nosotros pensamos que es el sistema tributario. Con esto deduzco, perdón, que jamás va a estar su voto para un proyecto que establezca o que contemple la reintegración de los sistemas. Exactamente, mi voto en el Senado no va a estar disponible para eso, porque yo creo que en Estados Unidos, en Europa, en gran parte del mundo, las empresas pagan impuestos y las personas naturales pagan impuestos porque requieren del Estado distintos tipos de prestaciones y servicios. Y con la reintegración, el impuesto que pagan las empresas sirve de crédito para que los accionistas, cuando retiran los dividendos o las utilidades, los descuenten del impuesto a cuidado complementario. O sea, en definitiva, lo que estamos diciendo acá, que las ganancias del capital no van a pagar impuestos y sí van a pagar impuestos las ganancias del trabajo. Entonces a mí me parece sumamente regresivo, porque eso beneficia en definitiva a los más ricos del país, y yo no estoy disponible para eso. Senador, ahora parte del acuerdo, este protocolo que lograron algunos diputados, no todos, algunos diputados de la democracia cristiana, el presidente, la directiva, el presidente Fuad Chahín con el gobierno, incluye que, claro, se cede un poco en el tema de la reintegración, pero se llegó a acuerdos como, por ejemplo, terminar con la contribución a los adultos mayores, algo que uno piensa que es tan fundamental y que de alguna forma lo que va a lograr a la larga es subir las pensiones un poco porque se elimina ese gasto. Eso, ¿cómo lo interpreta usted? O sea, parece una súper buena noticia. Efectivamente, si tú lo tomas separadamente es una muy buena noticia. Si lo tomas en su conjunto, significa que aquí hay una táctica que yo llamaría maquiavélica de parte del gobierno, porque dentro del paquete te incluye mucho chocolate
pero en definitiva al medio va lo que al gobierno le importa. Al gobierno lo que le importa es la reintegración. Es que las grandes empresas puedan tener esta facilidad del crédito para los accionistas mayoritarios. Y en ese sentido yo no estoy en absoluto de acuerdo, y por lo tanto creo que esa es la táctica del gobierno, la táctica que yo llamo el caballo de Troya del gobierno, mediante la cual introduce el factor de reintegración, que es lo central del proyecto. Ahora, lo curioso es que en lo que yo leo de sus declaraciones, que dice esto es lo mismo que hacía Pinochet, esto del año 84, esto derechiza, pero no había ido usted al fondo, porque cosas que hizo Pinochet, la concertación las hizo desde el año 90, y es parte de lo que le critican a veces desde la izquierda, es que aceptaron parte del modelo económico. Por lo tanto, ¿qué importa quién lo implantó o si es útil o no útil para lo que se busca? Es un instrumento financiero que se busca, entre otras cosas, mayor inversión. Entonces, ¿usted tiene problemas con la forma o con el fondo? Tengo problemas con el fondo, porque lo que yo estoy diciendo es que este sistema de integración del impuesto a la renta de las grandes empresas fue implantado el año 84 en dictadura. El modelo económico también, el modelo económico de la concertación también. Sí, y lo administró la concertación y su partido de lo más bien. Y le fue muy bien. Sí, pero vamos exactamente al tema que estamos conversando. Antiguamente existía un sistema desintegrado, pagaban las empresas y pagaban las personas naturales. Este sistema se implanta el año 84 y sí está vigente hasta el año 2014, cuando la presidenta Bachelet hace la reforma tributaria que desintegra en parte. Pero es falso de que esto incentive la inversión. Lo que incentiva es el consumo. Lo que incentiva es que la gente retire los dividendos y retire las utilidades. Porque cuando retiran los dividendos y retiran las utilidades, no van a pagar impuestos. Porque el impuesto va a tener el crédito del impuesto al que pagaron las empresas. Entonces eso es falso, eso se vio con el FUT, el Fondo de Utilidades Tributables, que acumuló millones y millones de dólares a lo largo de los años, y después hubo consenso que eso no había funcionado. Entonces, yo tengo una objeción de fondo respecto este protocolo al cual llegó su partido al acuerdo con el gobierno establece que se va a compensar lo que no se recaude, porque lo que les interesa es que esta integración va a suponer mayor inversión. ¿Usted no cree en esta compensación? Mira, vamos por parte. El gobierno ahora está hablando de 400 millones. ¿Sí? Cuando presentó el proyecto dijo que esto representaba una menor recaudación de 850 millones de dólares. De acuerdo. Y los técnicos de la oposición dijeron que esto significaba 1.200 millones de dólares. Ahora, curiosamente, hablan de 400 millones de dólares. Entonces, ¿el presidente de su partido estaba cazando moscas? Disculpe el chilenismo. No sé, no tengo una explicación para eso, francamente. No tengo una explicación por qué el gobierno bajó de 850 millones de dólares que dijo al principio a 400 millones de dólares. Entonces, de todas maneras, hay un déficit ahí. Pero lo central para mí no son los instrumentos que recaudan. Lo central para mí es el sistema tributario integrado que tendríamos, que a mi juicio es regresivo, injusto, en virtud del cual los más ricos no van a pagar impuestos. Estamos conversando con el senador de la Democracia Cristiana, Francisco Huanchumilla. Senador, al margen del específico de la reforma tributaria, quería preguntarle cómo evalúa usted la estrategia que está implementando el presidente de su partido, Fuad Chahín, que sin embargo, a pesar de que es muy cuestionado desde la oposición por estar de alguna forma negociando en paralelo con la oposición y también dentro de la propia DC sectores que no están de acuerdo con esta política, hay un argumento que tiene cierto asidero, que es que está perdiendo efectivamente la Democracia Cristiana la relevancia en temas que están debatiéndose, como la reforma tributaria, el pacto migratorio, el tema de eliminar a las AFP en el 4% adicional. ¿Qué le parece a usted este estilo que está teniendo Chahín? Mire, yo creo que la política consiste en dialogar y en buscar los acuerdos con el gobierno. Yo a eso no me cierro. Un partido político tiene que conversar con el gobierno si es llamado a conversar. En segundo lugar, yo creo que cada partido tiene derecho a hacer una oposición como lo estime pertinente de acuerdo a sus principios y al diseño que tenga. Yo creo que aquí existen varias oposiciones, no existe una sola oposición. El punto para mí está en si uno cruza o no la línea roja, en virtud del cual uno tiene ciertos principios y tiene ciertos diseños. A mi juicio, aceptar la integración es cruzar la línea roja. Yo personalmente no tengo inconveniente, converso siempre con el gobierno,
pero siempre me cuido de tener una línea roja que me diga, mira, esto para mí es intransable. Ese es el problema. Francisco Conchumilla, los diputados de su partido cruzaron esta línea roja, ha conversado con Pablo Lorenzini, por ejemplo, que es técnico en esto y ha sido siempre un interlocutor en materias económicas desde su partido. Mire, normalmente uno siempre es muy respetuoso de lo que hace la otra Cámara y por lo tanto yo no he tenido una conversación personal con ellos. Sin perjuicio de eso, yo he estado mandando algunas señales, algunos WhatsApp, algunos intercambios, pero no una cosa formal respecto a este tema. Ahora, yo sé que esos temas son muy complejos y probablemente la opinión pública, cuando uno habla de sistema tributario, de impuesto primera categoría, de integración, yo creo que hablar en chino. Sí. Es un tema difícil, no es un tema sencillo, y por eso yo he llamado a los diputados a que lean a Ricardo French Davis, que es un gran economista demócrata cristiano. Él hizo una publicación el 8 de junio pasado en un diario de circulación nacional. Entonces yo creo que la palabra de Ricardo es una palabra